Saludo cariñoso para todos nuestros hermanos a quienes tenemos el privilegio de dirigirnos en este momento. Saludo cariñoso a los miembros de Centro Cristiano, de quien me considero responsable y los bendigo. Tengo la esperanza de que estén pendientes de esta presentación y yo deseando que el tiempo transcurra y tengamos la oportunidad de podernos ver en la casa del Señor. Y saludo cariñoso también para los hermanos sin ninguna distinción que también el Espíritu Santo coloca en esta comunicación, en esta presentación. A ambos les pido que abran sus corazones. He gemido delante del Espíritu Santo pidiendo que me capacite, que ponga en mi boca la palabra adecuada, la palabra que edifique, la palabra que instruya, y tengo la esperanza de que el Espíritu Santo lo ha hecho. Entremos para lo que hemos sido convocados. Les recuerdo que estoy llevando una serie de predicaciones sobre el título El culto. Yo espero que también ustedes lo recuerden. Hoy estoy predicando en serie. En la predicación anterior les compartí el tema, el triángulo del culto, y dije que para que una reunión religiosa sea un culto, es completamente indispensable que esos tres aspectos estén presentes. Es completamente indispensable. Si no están presentes, es una reunión como cualquier otra reunión. Como recordarán, esos tres aspectos del triángulo del culto son la presencia de Dios, quizá lo más importante, la presencia de Dios, los adoradores y la consagración del lugar. Y sobre los adoradores dije que no son todas las personas que asisten a las reuniones religiosas, no son adoradores todos los que asisten. En esa predicación traté de documentar y confirmar con referencias bíblicas la realidad de esos tres aspectos y su función en el culto, y espero haber sido comprendido, es decir, haber tenido la capacidad bajo guianza del Espíritu de convencerles de esos tres aspectos. Al iniciar la predicación de hoy, quiero empezar por ratificar la importancia del culto, y por eso estoy anhelando que retorne la oportunidad de poder hacerlo, la cual esa reunión del culto no se puede comparar con ninguna otra reunión y mucho menos sustituirla. Lamentablemente hay muchísimos hermanos que la sustituyen. Vino una persona a visitarles y no pueden venir al culto porque están atendiendo a esa persona, y estoy diciendo hoy que esa reunión es tan especial, es tan importante que no puede ser sustituida por ninguna otra reunión. Continuando con esta serie, en la predicación de hoy voy a compartir el tema, y espero desde ya toda su atención. Voy a compartir el tema: el culto es una reunión para pactar. El culto es una reunión para pactar. Una vez más, y ahí esperaría yo que esta frase, esta oración ya quede grabada en vuestra mente. El culto es una reunión para pactar. Para entrar al tema de hoy, pienso y creo necesario que recordemos y repitamos la definición. Y esa definición, como recordarán, y lo he dicho, le dio origen a esta serie de predicaciones, y por supuesto me refiero a la definición del culto.
Culto, por favor, lo vamos a repetir unas 2 veces, ya lo hemos hecho en las predicaciones anteriores y hoy solo estoy queriendo inducirles al tema y a esta serie. Culto es la reunión de los santos. Culto es la reunión de los santos con el propósito de presentarse delante de Dios en sacrificio vivo, santo y agradable, para adorarle y alabarle, para recibir su bendición y edificación y tener comunión unos con los otros. Vamos a repetirla una vez más, espero su atención. Culto es la reunión de los santos con el propósito de presentarse delante de Dios en sacrificio vivo, santo y agradable, para adorarle y alabarle, para recibir su bendición y edificación y tener comunión los unos con los otros. Creo que los diferentes aspectos que constituyen esta definición son realidades que deben de practicarse y estar presentes en el culto. Hoy ya podemos entrar al tema, el cual es: el culto es para pactar. El culto es para pactar. Tengo un presentimiento. Presentimiento es un sentimiento anticipado de algo. Y yo estoy diciendo que tengo un presentimiento, tengo un sentimiento anticipado. Y ese sentimiento consiste en que ustedes no van a estar de acuerdo con lo que digo, en el sentido que el culto es una reunión para pactar. No estarán de acuerdo, porque a nosotros no nos gustan los pactos, y cuando hacemos pacto, ya sea por necesidad o obligación, estos los rompemos rápidamente. Y usted podrá examinar cualquier pacto que hemos hecho y que hemos hecho por necesidad, lo rompemos rápidamente, porque ya sea por nuestra cultura, nosotros no le damos seriedad a las alianzas, a los contratos que hacemos entre nosotros. Y mi presentimiento se fundamenta en que nosotros nos apoyamos en demasiado nos apoyamos en la misericordia de Dios. Y por apoyarnos en la misericordia de Dios, menoscabamos, con esta idea de la misericordia, menoscabamos el valor e importancia del pacto. Estoy diciendo que nosotros nos apoyamos demasiado en la misericordia de Dios y por eso menoscabamos el pacto, hablando de los pactos de Dios. Por otro lado, mi presentimiento, que ya dije que tengo, se justifica en que nosotros vemos el culto como una reunión casi exclusiva para pedir, y por lo tanto no estaremos de acuerdo en que el culto es para pactar, sino que nosotros vemos el culto como una exclusiva reunión para pedir, y especialmente la oración, en eso la concentramos. Sin embargo, tengo la esperanza que con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, y el convencimiento de la palabra de Dios, se pueda desvanecer mi presentimiento. Yo espero que se desvanezca y que ustedes puedan ser convencidos que el culto es una reunión para pactar. Significado de los vocablos pacto y pactar. Ya ustedes saben que en mi estilo de predicador trato de que comprendamos, que tengamos una definición sencilla y clara de los aspectos puntuales del tema que estoy compartiendo. Así que significado de los vocablos pacto y pactar. En primer lugar, vamos a tratar de comprender lo que es o significa pacto, para luego comprender lo que significa pactar, ya que ambos aspectos están íntimamente relacionados. Pactar con pacto están íntimamente relacionados. Un pacto es un acuerdo, es un compromiso, estos son sinónimos, es un contrato y es un convenio, por lo cual se puede decir que hablando del pacto, es solemne, es estricto y es condicional. Los vocablos solemne, estricto y condicional le dan la seriedad, y yo diría que hasta la santidad
y responsabilidad que se debe tener en un pacto. Cuando ya medio comprendemos lo que es un pacto, yo espero que sí, ya comprendamos cuando menos ahí superficialmente lo que es un pacto, nos será fácil comprender el significado de pactar. Porque para comprender ambos, hoy vamos a tomar los mismos sinónimos y las mismas implicaciones de pacto para ser aplicadas en relación o en la relación o una relación de dos o más partes. La mismo significado, definición y aplicación del vocablo pacto las vamos a tomar hoy para aplicarlas a una relación entre dos partes. Por lo antes dicho, se puede decir que pactar es un acuerdo, es una alianza, es un convenio entre dos partes. Acuerdo que es solemne, estricto y condicional. Vamos a repetir estos dos aspectos que acabo de mencionar. He dicho que por lo tanto se puede decir que pactar es un acuerdo, es una alianza, es un convenio entre dos partes. Hoy estamos hablando de pactar, acuerdo que es solemne, acuerdo que es estricto y es condicional, tiene condiciones. Por supuesto que aquí estamos hablando del maravilloso, extraño y misterioso pacto de Dios con los seres humanos. Es de eso que vamos a hablar en la predicación de hoy. En esta predicación estoy diciendo que el culto es una reunión que, entre otros objetivos del mismo, comprendo que el culto tiene otros objetivos, debe de estar presente el objetivo, y quizás este sea el más importante, el objetivo de pactar con Dios. La historia de los pactos. Para ir entendiendo todo esto, hoy vamos a ir a la historia de los pactos. Por supuesto que nos vamos a referir a la historia bíblica, porque la historia bíblica, es la que a nosotros nos importa y porque esa es la más veraz y por lo tanto confiable. Confiable especialmente en asuntos espirituales, sin desestimar otras fuentes históricas. Cuando yo estoy documentando la predicación y buscando informaciones, voy a la historia secular, que también tiene su lugar, pero no el lugar que tiene la información y la historia bíblica. Permítanme, antes de seguir adelante, hablarles de mi vida emproblemada. Y he dicho que la mayoría de mis problemas son mis convicciones, y estas de carácter bíblico. Mis convicciones bíblicas son la mayoría de mis problemas. En ese sentido, tengo el problema que según yo, el 90% de lo que leo en la Biblia, yo lo veo como pactos. Es posible que ustedes no lo vean así, yo lo veo como pactos, así como lo oye. Y esto no solo en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento, todo lo que yo leo en la Biblia lo veo como pacto. O es que no es un pacto, no es un convenio lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 16, 24. Solo estoy dando una muestra de cómo todo lo que yo leo en la Biblia, en su mayoría lo veo como pacto. Dice Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, empieza porque hay que hacer un pacto, hay un convenio, tiene responsabilidades. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Yo veo en esto un pacto. ¿O es que acaso no es un pacto o convenio lo que dijo el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 14, versículo 15? San Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, aquí está una parte, ahora viene la otra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí hay un convenio, aquí hay un pacto, y así veo yo las Escrituras. Pero como estamos hablando de la historia de los pactos, tenemos que ir al principio del trato de Dios con el ser humano, o el trato de Dios o de los seres humanos con Dios, y desde ahí analizar la historia de los pactos, porque antes de adelantarme, debo de decir que este asunto de los pactos puede venir de Dios para el ser humano, o puede ir del ser humano hacia Dios. Y en ese análisis vamos a ir a la historia de los pactos. En términos bíblicos,
generales y representativos, voy a repetir esta parte, en términos bíblicos, generales y representativos, la historia de los pactos registra 7 pactos entre Dios con el ser humano o con los seres humanos. 7 pactos, los cuales se conocen, y quise traer y presentarles tal como están escritos en la teología, los cuales se conocen como pacto edénico, pacto adánico, pacto noémico, pacto abrahámico, pacto sinaítico, pacto davídico y finalmente el nuevo pacto. La historia de los pactos en términos más generales, en términos más amplios, está resumido en esos 7 pactos. Por supuesto que en ellos hay otros pactos de menor categoría, pudiera decir. Como lo acabo de decir, estos pactos fueron, y el último es, porque el nuevo pacto todavía está presente, fueron generales y representativos. Es decir, que los lugares y personas que aparecen en esos pactos no solo estaban representándose a sí mismo, la persona, el pacto davídico, por ejemplo, no solo estaba representando a David, sino que estaban representando a muchísimas otras personas, en términos generales. Pero el asunto es que el deseo, intención y plan de Dios, y esto por favor escúchenmelo bien, pero el asunto es que el deseo, intención y plan de Dios es tratar con el ser humano por medio de pactos o alianzas. Ese es el deseo de Dios, con todas las implicaciones de una alianza, porque nosotros si quisiéramos alianza con Dios, pero queremos que solo Él tenga responsabilidades, y la cosa no es así. Hay implicaciones de ambos lados, y estoy diciendo que el deseo de Dios, el plan de Dios, es tratar con el ser humano a través de alianzas, a través de pactos. Lamentablemente, la mayoría de creyentes no lo vemos así, y por eso preferimos apoyarnos en demasía, como dije, demasiado en la misericordia de Dios. En esa historia de los pactos, los cultos, porque ese es el tema que estoy desarrollando, los cultos fueron reuniones para pactar. En esa historia de los pactos, los cultos fueron reuniones para pactar. Aprovechando la ventaja, y aquí es donde yo digo que predicar en serie tiene sus ventajas, aprovechando esa ventaja de estar llevando una serie de predicaciones, les recuerdo algo de la predicación anterior, la cual fue sobre el triángulo del culto. Yo espero que ustedes algo recuerden de esa predicación, en cuya presentación fuimos a la historia bíblica para comprobar que los cultos se desarrollaron en ese maravilloso triángulo. Cuando fuimos a la Biblia para comprobar esa verdad que compartíamos. Es decir, con la presencia de Dios, la presencia de adoradores y en un lugar consagrado para ese fin. En esta predicación estoy diciendo que la reunión del culto es para pactar con Dios o viceversa, es decir, para pactar nosotros, los seres humanos, los creyentes, para pactar con Dios, y para comprobar dicha realidad vamos a ir una vez más a la historia bíblica de esos cultos, eso que vimos en la predicación anterior, pero hoy para comprobar que en esos cultos se hicieron pactos. En manera puntual, en esos cultos que consideramos en la predicación anterior, en primer lugar nos referimos al culto en el llamado tabernáculo de reunión, y yo esperaría que ustedes estén recordando y yendo a lo que hablamos, a lo que dice la Biblia sobre el culto o los cultos en el tabernáculo de reunión. En segundo lugar, nos referimos al culto efectuado en el primer templo de Jerusalén, construido por Salomón. Y ustedes recordarán lo que pasó. Esa fue una reunión maravillosa, espectacular. El pueblo se ha reunido, han habido sacrificios de todo. Y entonces Salomón, en esa consagración del lugar, empieza a orar, y lo tratamos brevemente en la predicación anterior. En tercer lugar, nos referimos al culto efectuado en ese mismo templo que construyó Salomón, pero ya reconstruido, porque fue destruido por Nabucodonosor,
culto que estuvo bajo la dirección ministerial de Esdras. Cuando se reconstruyó, se edificó ese mismo templo, hubo un culto, una reunión en la que los tres elementos que hemos mencionado estuvieron presentes. Para direccionar nuestros pensamientos y no ver los tres lugares esos y los tres cultos esos, para direccionar nuestros pensamientos, lo vamos a concentrar en el culto efectuado en el primer templo. No sé por qué quise escoger y no el de Esdras y no el tabernáculo, sino el templo de Salomón, para comprobar que el culto es una reunión para pactar. Y lo más interesante de este ejemplo es que la iniciativa de pactar vino de un humano, vino de Salomón, porque como acabo de decir, el pacto, algunas veces la iniciativa viene de Dios, pero también puede venir del ser humano, y en este caso la iniciativa de pactar con Dios vino de Salomón. Otro aspecto que es interesante notar en estos casos, pero especialmente en el que estamos analizando, es que en el culto, el tiempo de oración es la actividad apropiada para pactar. Salomón pactó en ese culto, pactó en el tiempo que él estaba orando. Él está orando y a la hora de estar orando, él empieza a pactar, empieza a comprometerse, porque el tiempo de oración es el tiempo apropiado para pactar. No como nosotros ocupamos el tiempo de oración, porque nosotros lo ocupamos para pedir, deme aquello, la casa, el trabajo y todo, y la enfermedad y el coronavirus. El tiempo es para pactar con Dios. La descripción del culto de dedicación de aquel templo de Jerusalén, de Salomón, se encuentra en el capítulo 8 del primer libro de Reyes, y vamos a iniciar esta revisión con el versículo 33 en adelante, y voy a tratar de ir comentando, no tanto, el tiempo no me favorece, comentar un poco lo que vamos a ir leyendo. Los versículos 33 y 34, vea lo que dice. Estamos leyendo el capítulo 8, entonces, los versículos 33 y 34, Salomón está orando, y a la hora de orar, entre otras cosas, él dice: si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de sus enemigos, está aquí presuponiendo, si tu pueblo fuera derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, mire, este aspecto es puntual. ¿Por qué no dice Salomón? Salomón reconoce que cuando pasara, que Israel fuera derrotado, sería por su pecado, y nosotros deberíamos de reconocer lo mismo, que lo que nos está pasando es por causa de nuestros pecados. Y él dice, por haber pecado contra ti, y se volvieren, y aquí vienen las acciones, reacciones y acciones del pacto, y se volvieren a ti, y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren, y suplicaren en esta casa. Estaban en el tabernáculo, estaban en el culto, estaban en el templo, y aquí viene la parte de Dios. Tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Como usted puede, que diste a sus padres. Como usted puede ver, aquí hubo una promesa de Salomón, y también una espera o la esperanza de que Dios hiciera su parte, y no debería decir esperanza, porque seguramente Dios va a hacer su parte, y es en ese sentido que yo digo, y seguramente después de que Salomón ha orado y ha prometido, se ha comprometido a hacer una parte, seguramente el Señor Jehová dijo: yo también estoy de acuerdo con mi parte, yo voy a hacer lo que tú dices, si ustedes hacen lo que dicen que van a hacer. Versículos 35 y 36. Estoy analizando el mismo capítulo, la oración de Salomón en la dedicación del templo, en el culto de la dedicación del templo. Y dice: si el cielo se cerrare y no lloviere. ¿Y por qué iba a pasar eso? Por haber ellos pecado contra ti. Y te rogaren, pues viene otra vez, y te rogaren en este lugar. Ahora ya viene la parte que el pueblo haría. Y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres. Ellos entendían que las aflicciones que les venían era por causa del pecado. Tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden,
y darás lluvia sobre su tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Y yo sigo creyendo que después de esta parte de Salomón, seguramente el Señor Jehová dijo, yo también estoy de acuerdo con mi parte. Yo he dicho que con la parte de Dios no debemos de preocuparnos, no debemos de afligirnos, porque Él es fiel, Él va a hacer todo lo que Él ha prometido hacer. Los versículos 46 y 47 dicen, Salomón orando, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvierais por el pecado de ellos, Dios estuviera airado contra ellos, dice, y los entregaren delante del enemigo para que los cautive y lleve a la tierra enemiga, sea lejos o sea cerca, no importa. Y ellos, ahora viene la parte del pueblo, y ellos volvieren en sí, despertaren, ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos y se convirtieren. Estas son las condiciones que hay. No solo orar, es convertirse y se volvieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeron, pecamos, hemos pecado lo malo, hemos cometido impiedad. Entonces viene, tú oirás, tú nos responderás. Yo vuelvo a ratificar y digo, seguramente el Señor Jehová dice, yo también estoy de acuerdo, yo también voy a hacer mi parte cuando ustedes hayan hecho la de ustedes. Ese es un pacto, así actúan los pactos. Versículos 48, 49. Si se convirtieren a ti de todo corazón, no falsamente, porque nosotros hoy con el asunto de la pandemia, ay sí, nos pegamos, ¿será verdad esa o solo será por la aflicción de que nos podemos morir? Dice, si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la parte emocional, en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, y en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Esta es la parte que les tocaba a ellos, y una vez más reafirmo, si nosotros hacemos nuestra parte, en el caso de Israel sucedió, también el Señor dice, yo hago la mía, porque Él es fiel para hacer la suya, si nosotros hacemos la parte que nos toca hacer. Es posible que usted esté pensando, pero hermano Marcos, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? ¿Hay alguna referencia bíblica que indique que el culto es una reunión para pactar? Y no solo una, pero le voy a dar una por asuntos de tiempo. Hechos 4:36 dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, un hermano que andaba ayudando, consolando, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En el culto él sintió, esto es como yo veo la escena y lo voy a comentar un poquito más después. En el culto, él dijo, yo tengo 2 casas, hay necesidad aquí en la obra del Señor, y pactó, voy a vender una parte, una casa, y trajo el dinero a la casa de Dios. Por supuesto que el que pacte en el culto se debe de ser, para pactar se debe de ser lo suficientemente honesto al hacerlo, porque de lo contrario puede suceder lo mismo que le sucedió a Ananías y Zafira, porque yo creo que Ananías y Zafira, así lo vislumbro, pactaron en el templo cuando vieron que los hermanos habían dicho, miren hermanos, el hermano Bernabé trajo el dinero de una casa que vendió, ellos pactaron allí mismo en el culto y dijeron, bueno, nosotros vamos a decir que vendimos en tanto y solo vamos a traer tanto, y ya ustedes saben lo que pasó. Por eso estoy diciendo que pactar en el culto es una cosa que hay que verla con toda la seriedad, no como nosotros lo hacemos, porque nosotros hemos pactado, en alguna manera pactamos. Una mamá viene al culto con su niño enfermo y dice, Señor, si usted me lo sana, yo de aquí en adelante voy a hacer esto y lo voy a traer y voy aquí, pero después de que el niño sana, mamá ni hijo regresan al culto del Señor. Y así dice el otro cuando está en el culto, Señor, si usted me da trabajo, si usted me provee un trabajo, yo le voy a amar y yo voy a venir, y después de que consigue el trabajo no se asoma al culto. No pactemos así, porque las cosas pueden ser peores, eso es lo que estoy diciendo.
¿Y qué diferencia hay entre pacto y misericordia? ¿Qué diferencia hay entre pacto y misericordia? Porque yo dije hace un momento de que el problema nuestro es que valoramos en demasía la misericordia, menoscabando el pacto o los pactos con Dios. Para comprender la diferencia entre pacto y misericordia, debemos de recordar el significado de ambos vocablos. ¿Recuerdan? Lo vimos. Ya hemos dicho que pacto es un convenio, es una alianza entre dos partes. Pacto es un convenio, entre dos partes. Estamos hablando de entre Dios y el ser humano, o entre Dios y usted, entre Dios y yo. Y que en este caso Dios y un ser humano o un grupo de humanos es en el cual hay una responsabilidad y privilegios de ambas partes. En el pacto de Dios con el ser humano o del ser humano con Dios hay responsabilidades y privilegios en ambas partes, pero hay responsabilidades y hay privilegios en ambas partes. Por otro lado, la misericordia, y estamos hablando de la misericordia de Dios, y por favor présteme atención porque a continuación voy a tratar un aspecto muy complicado que merece mucha concentración, o mucha docilidad, mejor dicho, más que concentración, para poder no solo entenderlo, sino aceptarlo. La misericordia es un derecho soberano de Dios, por el cual Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Espéreme, voy a repetir esto. Cuando estamos hablando de la misericordia, estamos hablando de un derecho soberano de Dios. Lo voy a repetir. Cuando estamos hablando de la misericordia de Dios, estamos hablando de un derecho soberano de Dios, por el cual Dios, tiene misericordia del que quiere tener misericordia, del que quiere tener misericordia. Sobre la misericordia de Dios es importante comprender y aceptar los vocablos derecho y soberano, por lo cual se debe de entender que Dios no está obligado, no puede ser obligado aunque le echen la vaca o le echemos la vaca, no puede ser obligado a tener misericordia de alguien, no puede ser, porque es un derecho exclusivo de Dios, solo Dios, Él decide sobre quién tener misericordia. Se puede decir que la misericordia es un derecho soberano de Dios y no depende de nada ni de nadie. No depende de nada ni de nadie. No es que la persona merece misericordia. Eso ya en merece está en pacto. Pero cuando estamos hablando de misericordia, no depende de nada ni de nadie. San Pablo toca este misterioso asunto, y eso es lo que les anticipaba, este misterioso asunto de la misericordia de Dios, en el capítulo 9 de Romanos 9. Y vamos a analizar algunos versículos que hablan sobre la diferencia o exclusivamente sobre la misericordia. Versículo 13 dice, hablando de Jacob y Esaú, dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Fíjense cómo aquí aparece esto tan complicado de entender. ¿Puede Dios aborrecer a una persona? Y aquí dice que amó a Jacob, mas a Esaú aborreció. Versículo 17, hablando de Faraón, aquí estamos hablando de un perverso que hizo un montón de cosas y alguien diría, él lo hizo porque él lo quería hacer. No, porque la Escritura dice, en los versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Hoy conocemos eso porque así lo planeó nuestro Dios. Si alguno no está de acuerdo sobre cómo Dios aplica su misericordia, porque algunos dicen, ¿cómo es posible que Dios no amara a Esaú si solo amara al otro? ¿Y por qué es que Dios bendice a Julano? ¿Y por qué es que el otro? ¿Y por qué es que el otro? Y estoy diciendo que si alguno no esté de acuerdo sobre cómo Dios aplica su misericordia, los versículos 20 al 22 le dan la respuesta. Escuche bien lo que dice. Estoy hablando de, por favor la cita vamos a repetirla, estoy hablando de los versículos 20 al 22, versículos 20 al 22. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Y no sé si aquí ya puede usted contestar, ¿quién es usted?
Está hablando delante de Dios, no está hablando delante de mí. Delante de mí usted es otra persona como yo, pero hablando delante de Dios. ¿Quién eres tú para que alterques, para que te pongas a contradecir y no estar de acuerdo, para que te alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, una comparación. ¿Por qué me has hecho así? ¿Puede decirle el vaso al alfarero eso? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y sigue el versículo 22 y dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para poner el punto final sobre la misericordia de Dios y que logremos entenderlo, aparece el versículo 18 del capítulo 9 que estamos tratando de analizar, el cual dice, de manera que de quien quiere tener misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Vamos a repetirlo. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Del que quiere tener misericordia, tiene misericordia. Cuando ya medio hemos comprendido ambos aspectos, y espero que sí, es decir, pacto y misericordia, recordando, pacto es una alianza entre dos partes. Misericordia viene solo, en este caso de la misericordia de Dios, viene solo de parte de Dios. Cuando ya hemos comprendido eso, ya medio podemos entender la diferencia entre ambos aspectos. Por supuesto que también es importante comprender y aceptar, y aquí entra parte de lo que voy a tratar a continuación, que para pactar con Dios también es necesario ser envuelto en misericordia, aspecto que vamos a tratar en el siguiente apartado, porque, es decir, vamos a hacer una alianza, un convenio con Dios, pero necesitamos, para poder calificar en ese convenio, necesitamos en alguna manera ser envueltos en misericordia. Los misterios del pacto de Dios, aspecto muy interesante, los misterios del pacto de Dios. Seguramente ustedes ya saben en qué sentido uso el vocablo misterio, particularmente los hermanos de Centro Cristiano saben en qué sentido uso el vocablo misterio. Lo uso para referirme a aspectos de difícil, por no decir imposible comprensión, y al hablar de pactar con Dios, estamos hablando de un verdadero misterio. Yo uso la palabra misterio cuando una cosa es complicada, no le hallo, es un misterio. Y cuando ya veo que es un misterio, mejor lo dejo quieto, porque particularmente sí es un misterio de Dios. Normalmente, cuando estamos hablando de un pacto, de una alianza, de un convenio, estamos hablando de dos partes, con iguales capacidades y recursos para que a su vez tengan los mismos derechos. Permítanme puntualizar esto. Cuando estamos hablando de un convenio, estamos hablando de un arreglo entre dos partes con iguales capacidades y recursos para que a su vez tengan los mismos derechos. Sin embargo, cuando estamos hablando del pacto de Dios con un humano o con un grupo de humanos, no se encuentra ninguna comparación o justificación para que se pueda realizar un pacto. Cuando estamos hablando entre Dios y los seres humanos, o un ser humano o un grupo de seres humanos, no se puede encontrar ninguna comparación, son iguales, o ninguna justificación. Por esto es que lo vamos a hacer, no se puede encontrar para pactar en este tipo de pacto con Dios. A pesar de lo imposible que es hacer una comparación de la alianza de Dios con un ser humano, trataré de hacer una quizá chiflada comparación, pero que la intención es buena para que aceptemos que el pacto de Dios es un misterio de difícil comprensión, casi imposible comprensión, pero que necesitamos medio comprender. Vamos a suponer, este asunto de suponer, yo lo he hablado con mis hermanos varias veces. Vamos a suponer que el presidente de los Estados Unidos, uno de los hombres más millonarios del mundo, por alguna razón estuviera buscando hacer una alianza con alguien. Pregunto, ¿a quién buscaría?
¿Con quién querría hacer una alianza el señor presidente de los Estados Unidos? ¿Con quién? ¿A quién buscaría? La respuesta es lógica, buscaría a otra persona que tenga las mismas, si no las mismas parecidas condiciones que él. Pero siguiendo con esta mi comparación, un poco chiflada si quiere, ¿qué dirían si buscando el señor presidente de los Estados Unidos, si buscando en el padrón universal, allí él busca en el padrón donde están todos los, hoy dicen que hay una computadora que ya tiene los nombres de los habitantes del mundo, buscando en esa computadora encontrara mi nombre, el presidente de los Estados Unidos encontrara mi nombre y me llamare para ofrecerme la oportunidad de hacer una alianza con él? ¿Cómo lo ve? ¿Qué posibilidad tiene el negrito Pastor Amaya de poder ir a hacer un pacto, una alianza y poner mis recursos y poner contra los recursos del presidente y hacer una alianza para tener los mismos derechos? ¿Ve alguna posibilidad? Usted estaría diciendo seguro que no hay ninguna posibilidad. Sin embargo, a través de la historia, Dios se ha buscado y sigue buscando personas con quien pactar. Y escuche bien lo que voy a decir a continuación. Y lo más ridículo, y no solo ridículo, usando una palabra de uno de mis hijos, yo diría, sino lo más bestia es que los seres humanos no queremos pactar con Dios. ¿Cómo ve esa conclusión mía? Eso es lo más, el Espíritu Santo anda buscando con quién pactar. ¿Quién acepta el pacto de Dios? ¿Quién dice, negate al mundo y yo te voy a hacer esto? Esta es la parte que yo te ofrezco hacer. Pero lo más bestia es que los seres humanos no queremos pactar con Dios. Esa es la realidad. Hoy mismo el Espíritu Santo está buscando personas que no solo se quieran apoyar en la misericordia de Dios, que mal la usamos, sino que quisieran pactar con Dios. El Espíritu Santo está buscando personas que quieran pactar con Él. Los resultados de pactar con Dios, estoy acercándome al final de esta predicación, los resultados de pactar con Dios son extraordinarios, son increíbles. Son increíbles. Los resultados de pactar con Dios son extraordinarios, son increíbles. Y le voy a dar algunos ejemplos. Por pactar con Dios, Noé, y ahí estábamos oyendo el pacto de Dios con Noé. Por pactar con Dios, Noé se salvó a toda su familia y salvó a todas las especies de animales que existen. Y por ese pacto, no solo se salvó y salvó a su familia y salvó a todas las especies de animales, sino que también condenó a todos los seres humanos de aquel tiempo, porque Dios le prometió a él salvarlo y así fue. Génesis capítulo 9, versículos 8 al 11, dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 9, versículos 8 al 11. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros. Desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, los que ya se iban a reproducir, estableceré mi pacto con vosotros. Y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Fíjate que con eso, siempre que está lloviendo y uno puede ver el arco iris, porque el arco iris viene a ser como la firma de Dios sobre esta parte del pacto. Cuando Él promete que no va a haber diluvio más y aparece ese arco iris, es como que Dios está recordando que Él tiene parte en ese pacto y no volverá a haber otro diluvio. Por pactar con Dios, otro ejemplo más, por pactar con Dios, Abraham fue convertido en el hombre más rico de aquel tiempo y es el padre espiritual de todos los creyentes. No, Abraham. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra. Aquí está la parte que a Abraham le tocaba. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y aquí empieza la parte de Dios. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre
Y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, parte de Dios. Y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, Abraham obedece, hace la parte que le toca, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió Harán. Y no había deparado en esto, sino hasta hoy que estábamos ya preparando el material para presentarlos, que me di cuenta de esta cantidad de años significativa para mí, porque este año cumplí esa cantidad de años. Otro ejemplo más. Por pactar con Dios, Jacob fue cambiado de ser engañador, porque el nombre de Jacob, eso significa, a ser padre de las 12 tribus de Israel. Génesis capítulo 35, versículos 10 al 12. Estoy diciendo que pactar con Dios es extraordinario, los resultados son extraordinarios, son increíbles. Le dijo Dios, tu nombre es Jacob, pero no se llamará más tu nombre Jacob, tu nombre será Israel. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. De ti procederá una nación y un conjunto de naciones. Reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti. A tus descendientes después de ti les daré la tierra. Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, que significa engañador, sino Israel. Porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La dispensación de la gracia, nuestro tiempo, es llamada el nuevo pacto. Estoy hablando de los pactos y estoy al punto de decir que el culto es la reunión para pactar. Y hoy estoy diciendo que la dispensación de la gracia es llamada el nuevo pacto. Al periodo de Cristo acá, hasta el arrebatamiento de la iglesia o de los santos, como yo lo digo, se le conoce como la dispensación de la gracia. Y a ese periodo también se le llama el nuevo pacto, el nuevo pacto. Siempre es un pacto, pero este es nuevo, lo cual quiere decir que este es el vigente. Los otros pactos o caducaron o están en espera. Y que de alguna manera este nuevo pacto ha sido mejorado. Hay muchas cosas en las que se debe de considerar que este nuevo pacto ha sido mejorado. Pero sigue siendo un convenio, sigue siendo una alianza entre Dios y el ser humano, con nuevas normativas, por supuesto, pero sigue siendo un pacto. Yo esperaría que nosotros así lo comprendiéramos. Lo que Dios quiere con nosotros es pactar. Lo que nosotros debemos de hacer con Dios es pactar con Él. Todos los aspectos anteriores han sido individuales han sido con personas o con un exclusivo pueblo. Tal es el caso de Israel. Pero el nuevo pacto es amplio porque se le ofrece a toda persona sin ninguna distinción. Sin embargo, este aspecto va a haber que entenderlo, sin ninguna distinción. Por supuesto que es necesario comprender que este nuevo pacto tiene un proceso. Dios invita y le ofrece a todo ser humano este pacto, pero hasta aquí solo es un ofrecimiento en el cual es necesario, es imprescindible que el ser humano, acepte el convenio con todas sus implicaciones, no solo lo que tiene que hacer Dios, sino lo que tiene que hacer Él, lo que tenemos que hacer nosotros. Hasta que el ser humano acepte el convenio con todas sus implicaciones, el pacto se empieza a cumplir. Si no, la persona no acepta, solo se quedó como una posibilidad, como una promesa de pactar, pero no llegó al pacto. Por supuesto que aquí hay un peligroso vacío. Hay un peligroso vacío. Mucha gente quiere empezar a recibir los beneficios del pacto solo porque se lo ofrecieron. Estaban en negociación, eso no era en realidad nada, sin que lo firmara y empezara a cumplir la responsabilidad del pacto. Este es un vacío peligroso. Usted no va, es que Dios ha prometido y Él me lo... No, si usted no ha cumplido la parte que le toca, no va a ser realidad lo que Dios ha prometido hacer con usted.
hasta que usted firme la parte y se comprometa a hacer la parte que a usted le toca. Entonces el pacto empieza a cumplir y se van a cumplir todas las cosas que el Señor ha prometido. Dice, a continuación voy a tratar de hacer un paráfrasis, es decir, cambiarle alguna palabra a un versículo, pero que sin que pierda el sentido. Voy a tratar de hacer un paráfrasis de Mateo 16:24. Voy a tratar de hacerlo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, y aquí viene el paráfrasis: si alguno acepta pactar conmigo, el versículo no dice así, pero es lo que quiere decir, si alguno acepta pactar conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Es decir, el pacto se está ofreciendo, pero hay necesidad de que las personas, los demás, la acepten, y cuando se acepta, las promesas del Señor serán fieles con nosotros. Lamentablemente, lo dije hace un momento, la mayoría de creyentes piensan y dicen que la dispensación de la gracia no es para pactar. Sin embargo, eso no es lo cierto. Hoy estamos diciendo que el culto es para pactar. El culto es para pactar. Y estoy diciendo que algunos creen que el Nuevo Testamento o esta dispensación es de gracia, es favor inmerecido. No, en esta dispensación se le llama también el nuevo pacto. Y repito, hoy estamos diciendo que el culto es para pactar. Revisando todas las reuniones de la Biblia que fueron cultos, encontramos un detalle muy interesante, lo dije también un poquito antes, y es que el tiempo de pactar con Dios es en la oración. Es interesante, cuando las personas están orando en el culto, en lugar de decir otra cosa, saben lo que deben de hacer, y ese tiempo es para pactar. En el culto de consagración del primer templo de Jerusalén, puntualmente se dice que Salomón estaba orando, y en esa oración estuvo pactando con Dios. No hizo otra cosa sino pactar con Dios. Otro aspecto que no menos importante es que todos esos casos donde la reunión fue un culto y que el pacto se dio en la oración, los líderes espirituales tomaron la iniciativa y ellos pactaron en nombre del pueblo. Este aspecto es muy interesante. Los líderes espirituales tomaron la iniciativa de pactar con Dios. Ellos tomaron la iniciativa y lo hicieron en nombre del pueblo. Esto coloca a los líderes, especialmente al pastor, en una posición de responsabilidad, porque le toca pactar con Dios, y no solo debe de pactar con Dios, no solo debe de pactar en su nombre, sino en nombre del pueblo. Así como velar porque el pueblo cumpla con la parte que le toca. El culto es para pactar con Dios, y al hacerlo debemos de ser lo más honestos y responsables que nos sea posible, porque es ante el Espíritu Santo que se está pactando. Y es aquí donde tenemos uno de los aspectos más débiles en el culto, porque ni los pastores estamos queriendo hacer eso, ni los miembros quieren hacer eso, y de ahí que las promesas de Dios no se cumplen, porque las promesas de Dios se cumplen solo cuando hay un pacto, y el culto es la reunión más importante para poder pactar. Que el Espíritu Santo añada bendiciones a esta palabra.